La primera vez que vi la sangre de Mateo Rivera en el mármol de mi sacristía, supe que el diablo estaba ganando. No era una corazonada, sino una certeza fría que se me clavó en el alma, una verdad amarga que se posó sobre mi espíritu como el hollín de un fuego lejano. Mi fe, esa roca inquebrantable que me había sostenido durante toda una vida de servicio, de pronto se sintió porosa, frágil. Había sido una tarde de una quietud engañosa, de esas en las que el sol de finales de verano se derrama dorado sobre los viejos muros de piedra de la capilla, llenando el aire con el dulce aroma de la cera quemada y el incienso remanente de la última misa. Yo estaba en mi despacho repasando las lecturas del día siguiente, inmerso en la paz que solo la cercanía al Santísimo Sacramento puede ofrecer. Entonces el grito. No fue un lamento, no el suave murmullo de un dolor conocido. Fue un desgarro, un hilo brutal que cortó el silencio de la tarde con una violencia propia, una nota disonante que hizo vibrar los cristales de la vidriera y heló la sangre en mis venas. Un segundo después, el estruendo. Un cuerpo. Un peso muerto chocando contra la pesada puerta de roble de la capilla. Esa misma puerta que mis ancestros habían tallado con escenas de la vida de San Miguel Arcángel, protector de la fe. Era el sonido de la profanación, de algo sagrado siendo violentado sin piedad ni respeto. Mi corazón, que hasta ese instante latía con la calma predecible de la rutina de un sacerdote, se detuvo, un instante de vacío y pavor, para luego galopar como un caballo desbocado, cada latido un martillo golpeando contra mis costillas. Me precipité fuera de mi despacho, mis pasos resonando en el suelo de piedra, cada zancada un golpe contra la certeza de mi mundo, contra la creencia de que, dentro de estos muros, al menos, la gracia de Dios prevalecía. El aire, antes denso con la sacralidad y la quietud, ahora se sentía cargado de un miedo visceral que me raspaba la garganta. Y entonces lo vi. Mateo. No estaba de pie, buscando consuelo o refugio, como tantos otros feligreses habían hecho a lo largo de los años. Se arrastraba. Un joven, el hijo menor de don Ricardo Rivera, un hombre que siempre se jactaba de la piedad inmaculada de su estirpe, de la pureza de su sangre, pero la piedad, esa tarde, se había disuelto en algo viscoso, oscuro y rojo. Un rastro, una línea carmesí, obscena, trazada con una brutalidad impensable sobre las baldosas blancas y negras que mis feligreses pisaban cada domingo para comulgar, para arrodillarse ante el misterio de Cristo. Un sendero de vida que se escapaba, marcando un camino hacia el altar. Ese lugar de transubstanciación, el corazón sagrado de nuestro pueblo. La navaja brillaba. No era una metáfora de su desgracia. Estaba clavada. En su costado, una herida profunda, un ojo negro abierto en la carne joven, de la que brotaba un hilo de sangre fresca que burbujeaba, tiñendo su camisa blanca de una pureza rota. La empuñadura, sencilla, de madera oscura y desgastada, me gritaba una historia vieja, una que yo conocía demasiado bien. No hizo falta que nadie me lo dijera. Sabía de quién era. Cortesía de los hijos de la familia Morales. La otra mitad de la herida abierta en el corazón de nuestro pueblo. Una herida vieja como la higuera del atrio. Una que yo, Anselmo, su pastor y confidente, no había podido sanar. La violencia de la calle. Esa guerra sorda, rencorosa y ancestral. Esa plaga que se alimentaba de viejos agravios y rencores incrustados en la memoria de la tierra, había violado el santuario, había entrado sin pedir permiso, sin respeto, con la punta afilada de una navaja y el gemido moribundo de un muchacho. El aire, antes perfumado con la esencia de la oración y la devoción, ahora olía a miedo, a hierro y a vida que se escapaba con cada aliento de Mateo. La gente, un murmullo inicial, un zumbido de avispas atrapadas, que rápidamente escaló a un pánico desordenado. Gritos estrangulados, mujeres llevándose las manos a la boca, sus ojos fijos en la sangre, en la inocencia ultrajada, hombres endureciendo la mandíbula, sus miradas no buscando ayuda o consuelo, sino la chispa de la venganza. Las velas del altar parpadeaban, asustadas, arrojando sombras danzantes que hacían parecer al crucifijo una figura torturada, no redentora, incapaz de ofrecer la paz que se nos prometía. El mármol, inmaculado por generaciones, estaba manchado. La inocencia de la fe, manchada. La esperanza, puesta en entredicho por la brutalidad de los hombres. Me lancé hacia él. Mis rodillas chocaron contra las baldosas frías. El dolor punzante en mis rótulas no importó. Solo Mateo. Su piel, de un blanco cerúleo que empezaba a volverse perlado. Sus ojos, jóvenes, abiertos, fijos en mí, en busca de algo que yo no sabía si podía ofrecer. ¿Una bendición? ¿Un milagro? ¿Consuelo? Mis propias manos temblaban, sacudidas por una impotencia que me avergonzaba. Mi estola, la que uso para la misa, la que simboliza mi autoridad sacerdotal, mi unión con Cristo y mi servicio a su pueblo.
La arranqué de mi cuello sin pensarlo, mis dedos torpes por la urgencia. La apreté contra la herida, con todas mis fuerzas. La tela sagrada absorbió la sangre, empapándose rápidamente, tiñéndose de un escarlata oscuro que profanaba su pureza. Pero la sangre, la sangre de Mateo, fluía como un río embravecido, caliente, pegajosa, imparable bajo mis palmas. Mis manos se tiñeron, mis dedos, mis uñas, mi propia fe se sentía manchada, anegada por esa marea roja de desesperación. El pulso de Mateo, débil, un hilo, casi inexistente bajo mis dedos. Él jadeaba, tratando de hablar, de rezar, quizás de pronunciar un nombre, pero solo salía un silbido ronco, entrecortado por el dolor, un estertor de vida que se apagaba. Yo le hablaba, le murmuraba palabras de consuelo, le prometía la ayuda de Dios, el amparo de la Virgen, pero mi voz sonaba hueca, una mentira que rebotaba en las altas bóvedas. Porque ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿En el filo afilado de la navaja? ¿En el odio ciego que la había hundido? El caos me rodeaba. Pero en ese instante mi mundo se redujo a Mateo, a la sangre que no cesaba, al mármol frío bajo mis manos. Y una pregunta imposible que me taladraba el alma, más profunda, más dolorosa que la herida que desangraba a Mateo. Me quemaba la garganta, un nudo de angustia que no podía tragar ni escupir. ¿Cómo? ¿Cómo podía la casa de Dios, este santuario de paz y refugio, ser profanada por tanto odio, por tanta sangre derramada, por tanta violencia sin sentido? Y aún así, albergar la esperanza de un milagro. No era una pregunta retórica, era una súplica, una exigencia desesperada al cielo, un desafío a la misma providencia. Porque si la esperanza de un milagro no habitaba allí, en ese lugar profanado, en ese momento de desesperación absoluta, entonces no había esperanza en absoluto para nosotros. Y lo que sucedió después, lo que mis ojos vieron, lo que mi corazón sintió con una intensidad que aún hoy me abruma, trascendió toda lógica humana, toda fe que yo creía conocer. Ese día algo se rompió irremediablemente en el mundo tal como lo entendíamos, y algo mucho más grande, algo inexplicable, algo divino, comenzó a manifestarse. No se lo deseo a nadie, pero créanme. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. Y yo, Padre Anselmo, aún no he dejado de temblar al recordarlo. La mancha de sangre de Mateo en el mármol, esa herida abierta en el corazón mismo de mi sacristía, no era sino el síntoma más reciente y más desgarrador de una enfermedad mucho más antigua, mucho más arraigada en el alma de nuestro pueblo. La pregunta que me taladraba el alma al final de esa tarde fatídica, ¿cómo puede la casa de Dios ser profanada por tanto odio y aún así albergar la esperanza de un milagro? Era un eco de mi propia desesperación. Una súplica que había susurrado incontables veces a lo largo de los años, con cada nuevo conflicto, con cada mirada de rencor que se cruzaba en el atrio, con cada ausencia en la banca de la iglesia por una ofensa que nadie recordaba ya con exactitud. Esa noche, con el joven Mateo debatiéndose entre la vida y la muerte por la navaja de un Morales, la pregunta no era una reflexión, sino un lamento amargo, un puñetazo en la mesa de mi propia fe. Porque ¿qué clase de pastor era yo si no podía sanar el odio que carcomía a mi rebaño? El conflicto entre los Rivera y los Morales, mis queridos hijos, era una herida vieja, una gangrena que supuraba desde hacía 2 generaciones, una maldición transmitida con la leche materna y el pan de cada día. No era una disputa nacida de grandes pasiones o ideales, no. Lo que comenzó fue algo tan mundano y trivial como los linderos de unas tierras, un malentendido entre abuelos, una cerca movida unos cuantos palmos, un arroyo que cambió su curso con las lluvias, y con él, la demarcación de unos cultivos de maíz. Un incidente que, en cualquier otro lugar, se habría zanjado con un apretón de manos y la sabiduría de un mediador. Pero aquí, en las faldas de nuestra sierra, donde el orgullo es tan áspero como el clima y las palabras se vuelven piedras, aquel roce inicial se transformó en una grieta, luego en un abismo, y finalmente en una herida que se negaba a cicatrizar. Con los años, el agravio original se desdibujó. Se perdió en el brumoso recuerdo de los ancianos y fue sustituido por una narrativa de injusticia perpetua. Cada familia se creía la víctima, cada insulto era un testimonio de la maldad del otro. Cada incidente, por pequeño que fuera, se sumaba al peso de una ofensa que no terminaba de cobrarse. Lo que empezó como una disputa de tierras se había convertido en un evangelio de venganza, una doctrina de resentimiento transmitida de padres a hijos, con la misma devoción con la que se enseñaba el Padre Nuestro. Los niños aprendían a reconocer el apellido del enemigo antes que el suyo propio, y las madres con lágrimas en los ojos les contaban historias de cómo los Morales o los Rivera habían arruinado a sus antepasados, cegando cualquier atisbo de compasión. Como párroco de este pequeño pueblo, enclavado en las faldas de la sierra, yo había intentado todo lo que un hombre de Dios y de buena voluntad podía.
Mis primeros años aquí, recién llegado del seminario, mis sermones dominicales estaban llenos de exhortaciones al perdón, de parábolas sobre la misericordia, de lecturas sobre el amor al prójimo. Hablaba de Cristo que entregó su vida por aquellos que lo odiaban, que perdonó en la cruz, pero sentía que mis palabras rebotaban contra un muro invisible, que se dispersaban en el aire como semillas que caen en tierra yerma. Veía las cabezas de las dos familias, siempre separadas por el pasillo central de la capilla, asentir con solemnidad ante mis palabras, pero sus ojos nunca se encontraban, y una tensión fría y densa flotaba entre ellos, incluso en la casa de Dios. No me quedé solo en el púlpito, mis hermanos. Salí a las calles, caminé por los senderos polvorientos que unían las parcelas de los Rivera con las de los Morales. Visité ambas casas innumerables veces, sentándome a la mesa, compartiendo el pan de maíz y el café recién molido. Hablé con don Ricardo Rivera, el patriarca de su familia, un hombre de hombros anchos y mirada de pedernal, cuyo bigote canoso no ocultaba la firmeza de su mandíbula. Don Ricardo era respetado por todos, un trabajador incansable, un hombre de principios que, irónicamente, aplicaba la misma rigidez a su rencor que a su trabajo en el campo. Padre Anselmo, me decía con su voz grave mientras sus manos curtidas acariciaban el sombrero de palma sobre sus rodillas. Usted habla de perdonar, y yo lo entiendo. Pero, ¿cómo se perdona la deshonra? ¿Cómo se perdona que nos roben lo que es nuestro por derecho, y que esa injusticia se burle de nosotros generación tras generación? Mi padre y el padre de mi padre sufrieron por la avaricia de los Morales. ¿Voy yo entonces a olvidar todo eso? ¿A escupir sobre la memoria de mis viejos? Y yo, con la paciencia de Job, intentaba explicarle que el perdón no era olvido, que era liberación. Le recordaba el Evangelio. Le hablaba de que Cristo no vino a traer la paz como la entendemos, sino la espada que corta los lazos de injusticia y odio, incluso los familiares. Pero don Ricardo, aunque me escuchaba con la deferencia debida a un sacerdote, sus ojos permanecían fijos en un punto lejano, como si mi voz fuera un suave murmullo que no lograba penetrar la coraza de su orgullo y su dolor heredado. Veía en él la imagen de un roble viejo, de raíces profundas, inamovible ante el viento del cambio. Luego iba a ver a doña Elena Morales, la matriarca de la otra familia. Doña Elena era diferente a don Ricardo. Siempre vestida de luto, con su rebozo cubriendo su cabeza, su devoción era ejemplar. En la iglesia su voz era la más fuerte en los responsorios, sus manos las más rápidas para encender una veladora. Su casa, impecable, siempre olía a incienso y a flor de azahar. Ella era la piedad hecha carne, pero una piedad que, no le alcanzaba para perdonar. Padre Anselmo, me recibía con una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos, sus dedos nerviosos entrelazados sobre su regazo. Los Rivera son gente mala, gente que no conoce a Dios. ¿Cómo podemos convivir con ellos? Mi abuela, que en paz descanse, murió con el corazón partido por las calumnias que esos hombres y mujeres sembraron en el pueblo. ¿Debería yo, una mujer de fe, cerrar los ojos ante tanta iniquidad? Dios es justo, Padre. Él ve quién tiene razón. Él sabe que somos nosotros quienes hemos sufrido. Intentaba suavemente, con la mayor delicadeza, guiarla hacia la humildad, hacia la idea de que la justicia de Dios a menudo se manifestaba a través de la misericordia humana. Le recordaba que todos somos pecadores y que el juicio final corresponde solo al Señor. Pero doña Elena, con esa dulzura aparente que escondía una férrea voluntad, me respondía con pasajes bíblicos que, descontextualizados, parecían justificar su resentimiento, convirtiendo su victimismo en una especie de virtud. Su piedad, tan auténtica en otras esferas, se convertía en un escudo contra la voz del perdón, una armadura pulcra que cubría un corazón que se negaba a doblegarse. Era un laberinto, mis hermanos, un laberinto de orgullos heridos y justificaciones ancestrales donde la razón y la fe parecían perder su camino. Ambos eran pilares de la iglesia, sí, siempre en primera fila en la misa del domingo, con sus ofrendas generosas y sus rostros serios. Pero sus corazones, por desgracia, estaban cerrados con el cerrojo del orgullo, sellados con la cera caliente del resentimiento acumulado. Yo les hablaba de Cristo, de la gracia, del amor redentor, pero ellos, en su obstinada sordera, solo escuchaban el eco de los agravios de sus abuelos, la voz espectral de generaciones pasadas que les susurraba al oído que la venganza era un deber, la única forma de honrar a los muertos. Y yo, en la soledad de mi despacho parroquial, o arrodillado ante el sagrario, sentía el peso de esa ceguera. Me preguntaba si mis sermones eran huecos, si mis visitas eran inútiles, si mi propia fe era demasiado débil para mover esas montañas de odio. Me sentía, en ocasiones, como un médico que intenta curar una herida profunda con un simple ungüento, sabiendo que la enfermedad se extendía mucho más allá de lo visible. La verdad, la cruda verdad que no siempre se confiesa,
es que en esos momentos de lucha incesante y aparente fracaso, la fe de un sacerdote también flaquea, no en Dios, nunca en Dios, sino en la capacidad del hombre para aceptar su gracia. Mis oraciones se volvían más fervientes, más desesperadas. Rogaba por un signo, por una intervención, por cualquier cosa que pudiera romper ese ciclo infernal. El ataque a Mateo, con su sangre sobre el mármol sagrado, no fue solo un acto de violencia, fue un intento deliberado, casi ritualista, de destruir cualquier atisbo de esperanza, de cimentar aún más la pared que separaba a estas dos familias, a este pueblo. Y yo, padre Anselmo, sentía que me ahogaba en la impotencia. Mi corazón pastoral, oprimido por la certeza de que mis fuerzas humanas, mi limitada sabiduría y mi bienintencionado ministerio eran patéticamente insuficientes frente a la magnitud de ese odio. Estaba claro que si algo iba a cambiar, no sería por mi mano, ni por la de ningún hombre. Necesitábamos algo más grande, algo que trascendiera nuestra comprensión. Necesitábamos un milagro. Y lo que sucedió después, mis hermanos, lo que mis ojos vieron, fue la respuesta. Mis hermanos, la impotencia que me asfixiaba aquella tarde no era una simple desazón, sino una especie de gangrena en el alma que parecía paralizar cada músculo de mi fe. Era la certeza, fría y cortante como el filo de una navaja, de que mis limitadas fuerzas humanas, mis sermones bien intencionados y mis ruegos pastorales eran patéticamente insuficientes frente a la magnitud del odio que, como un cáncer silencioso, carcomía el corazón de mi pueblo, San Gregorio. Un pastor debe guiar a su rebaño. ¿Pero qué hace un pastor cuando su rebaño se empeña en devorarse a sí mismo? Ese pensamiento pesado y sombrío me llevó a clamar, no con voz, sino con cada fibra de mi ser, por un milagro. Rogaba a Dios, casi exigiéndole con la desesperación de un hijo, que interviniera en lo que mis manos ya no podían tocar ni sanar. Y sin embargo, en la quietud a menudo ensordecedora de mi alma, una voz casi imperceptible me recordaba que, aun en la noche más oscura, en el páramo más desolado, Dios siempre siembra una semilla de luz, un brote de esperanza. Era un susurro, quizás la memoria de alguna escritura, o la impronta de tantos años de fe vivida, que se resistía a ser silenciado por mi propia desesperación. Porque en medio de la rancidez de la venganza que, como un vaho denso, flotaba en el aire de San Gregorio, impregnando las telas, las paredes y hasta las risas de los niños, en la densa niebla del rencor que envolvía a cada hogar de los Rivera y los Morales. Como una maldición ancestral, había florecido un amor secreto, sí, pero tan puro y valiente que parecía un susurro divino en medio de un grito de guerra, una melodía celestial que se atrevía a sonar en un campo de batalla. Esa pequeña luz, esa frágil esperanza que yo, como un vigía solitario, me empeñaba en proteger, tenía nombres: Mateo Rivera y Sofía Morales. Eran los hijos menores de ambas familias, dos almas jóvenes que, por alguna gracia inexplicable del cielo, se negaban a heredar el veneno que sus mayores les habían legado con cada historia de agravio, cada reproche, cada mirada de desprecio. Mientras sus padres y abuelos se aferraban a cada ofensa como a un tesoro maldito, como si su identidad dependiera de mantener viva la llama de ese odio, ellos buscaban una evasión, un escape de la tiranía de sus apellidos que los condenaba a una guerra que no era suya. Sus ojos, aún sin la opacidad que los años de rencor habían puesto en los de sus parientes, ojos cansados, endurecidos, que solo veían enemigos donde deberían ver vecinos, se veían con una inocencia y una necesidad que me partían el corazón. Mateo, a pesar de la fama de temerarios y desafiantes que tenían los Rivera, poseía una quietud en el alma, una ternura apenas velada por la rudeza impuesta por su linaje y las expectativas de su familia. No era un hombre de miradas altivas, sino de gestos contenidos, de palabras medidas, casi temeroso de la sombra de violencia que lo precedía. Sofía, con la mirada vivaz que escrutaba el mundo con curiosidad y la risa discreta que apenas se atrevía a escapar de sus labios, era el reverso de la recia matriarca que era su abuela, doña Elena, una mujer de fe inquebrantable en la iglesia, pero de corazón de piedra fuera de ella. Sofía, con su piel de canela y el cabello oscuro que caía como una cascada, era la primavera en medio del invierno de su casa. Ambos eran flores silvestres, brotando tenazmente en un campo arrasado por generaciones de fuego y sequía. Fue en mi parroquia, en esta casa de Dios, donde la sangre de Mateo manchó el mármol en aquella tarde fatídica, donde su amor encontró su único refugio. El templo, sagrado y venerable, con sus gruesas paredes de cantera que parecían absorber los pesares del mundo, el eco de cada lamento y cada alegría, se convirtió en el único santuario donde podían ser simplemente Mateo y Sofía, no un Rivera y una Morales. La luz que se filtraba por los vitrales teñía el aire con matices de amatista y oro, una luz que, a diferencia de la cruda realidad del exterior, no juzgaba ni dividía. Aquí el incienso viejo se mezclaba con el aroma a cera y humedad, creando un ambiente de intemporalidad,
un espacio fuera del tiempo donde el rencor no podía entrar, al menos no del todo. Se encontraban a escondidas, casi siempre después del rezo del rosario de la tarde. En ese momento, cuando la última anciana rezagada apagaba su vela votiva, el parpadeo final de la llama un suspiro de resignación, y el último murmullo del Ave María se desvanecía en el atardecer, que teñía de violeta y anaranjado los vitrales, ellos aguardaban. Yo los observaba desde la sacristía, un cómplice silencioso, mi corazón de pastor dividido entre el deber de la prudencia, el temor por la chispa que podía encender una hoguera, y la profunda convicción de que su amor era, quizás, el único camino a la redención de nuestro pueblo. Era una cuerda floja sobre la que caminaba mi alma cada atardecer. Mateo solía esperar, disimulando su impaciencia con la pose de quien reza o reflexiona, bajo la sombra de la imagen de San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles y desesperadas. Su figura esbelta se mezclaba con las sombras alargadas del atardecer. Sus ojos, que yo sabía ardían con anhelo, fingiendo contemplar al santo. Sofía, con su rebozo cubriendo parte de su rostro, entraba como una sombra, sus pasos casi inaudibles sobre el frío mármol, sus ojos inquietos escaneando los bancos vacíos, buscando la señal, el fugaz parpadeo de una vela que le indicara que el camino estaba despejado. Se sentaban separados al principio, a una distancia respetable, susurrándose con la mirada, con cada gesto, con la forma en que sus cuerpos se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro. Un diálogo silencioso que yo, con mis años de observar la vida en sus mil formas, podía leer, pero el deseo de cercanía era más fuerte que el miedo que les había inculcado su entorno. Y así, poco a poco, fueron encontrando en el confesionario ese mueble oscuro de madera tallada que olía a siglos de secretos y arrepentimientos. No un lugar para expiar pecados, sino para susurrarse promesas de un futuro juntos, lejos del pesado yugo de la tradición y el rencor. Ah, la paradoja divina, donde el pecador buscaba el perdón de sus culpas, donde la carga del arrepentimiento se dejaba caer ante el oído de Dios, dos almas inocentes y heridas buscaban la bendición para un amor que, para sus familias, era la más grave de las transgresiones. La celosía de madera oscura, diseñada para separar al penitente del confesor, para preservar el anonimato y la solemnidad del sacramento, se transformaba en un velo que los protegía del mundo, permitiéndoles una intimidad que de otra forma les estaba negada. A través de esas rendijas, donde se susurraban pecados, ellos susurraban esperanzas, sueños, la visión de una vida en la que sus apellidos no fueran una condena. Recuerdo la primera vez que los vi allí. Estaba terminando de organizar los cálices y patenas en la sacristía. Un ritual de limpieza y orden que me anclaba en la paz después del ajetreo del día, cuando escuché voces bajas, más allá de lo habitual después del rosario. Eran diferentes, no el eco de la oración, ni el murmullo de despedida. Eran susurrantes, urgentes. Al asomarme discretamente, el corazón dando un vuelco silencioso, vi sus siluetas en el confesionario, uno a cada lado, como dos estatuas de sombras. Sus cabezas estaban inclinadas, casi tocándose, y pude jurar que sus manos apenas se rozaban a través de las rendijas de la celosía, un toque tan efímero como el aleteo de una mariposa. No pude evitar acercarme, mi sotana rozando el suelo de piedra con un suave siseo que esperaba no los delatara. Me detuve a unos pasos, oculto en la penumbra de una de las capillas laterales sin que me vieran. No podía escuchar las palabras, solo el tono, un murmullo de anhelo y desesperación, de promesas contenidas, de un amor que latía con una fuerza silenciosa. Y en ese instante, en la penumbra del templo que olía a cera de abejas y a incienso antiguo, mi corazón dio un vuelco. No sentí indignación, ni siquiera preocupación por la profanación de un sacramento. No, lo que sentí fue una punzada de esperanza. Sí, pero mezclada con una angustia profunda por el peligro inminente que corrían, por la fragilidad de su amor en un mundo tan hostil. Mi alma de pastor se retorció. Yo me convertí en su único cómplice, su confidente involuntario, un guardián silencioso de su sagrado secreto. No era que yo aprobara la clandestinidad de sus encuentros, la mentira por omisión que sostenían, pero ¿cómo podía yo, un sacerdote que predicaba el amor y el perdón como el Evangelio mismo, interponerme entre dos jóvenes que encarnaban precisamente eso? Mi corazón pastoral, desgastado por años de intentar reconciliar lo irreconciliable, no podía negarles ese pequeño oasis en el desierto de su vida. Mi conciencia me decía que, a veces, la ley del corazón es la más divina de todas. A veces, Mateo me buscaba después de misa, sus ojos grandes y oscuros llenos de un brillo que no era el de la piedad habitual, sino el de la urgencia de la juventud que busca su destino. Me hablaba de Sofía sin nombrarla, de su deseo de una vida diferente, de la injusticia del odio que los separaba,
de la asfixia de vivir en un pueblo donde el pasado dictaba cada paso del presente. Sus manos, fuertes por el trabajo en el campo, se apretaban. Su voz, apenas un murmullo, revelaba la frustración de un alma libre atrapada en una jaula de rencor. Y Sofía, con una delicadeza que desmentía la ferocidad de su familia, con su mirada baja pero sus preguntas certeras, me preguntaba sobre el significado del perdón, sobre la posibilidad real de que el amor pudiera realmente todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta, como dice la Escritura. Sus preguntas no eran teóricas, eran el clamor de sus almas jóvenes, buscando un asidero en la fe para justificar lo que sentían, para encontrar la fuerza para seguir adelante. Les daba consejo, sí, pero no sobre cómo esconder su amor, no sobre artimañas para eludir la vigilancia de sus familias. Les hablaba de la fortaleza del espíritu, de la paciencia en la adversidad, de la fe en que la luz siempre vence a la oscuridad. Les hablaba de José y María, de la fe en lo imposible, de cómo el amor verdadero puede mover montañas, incluso las montañas de orgullo y prejuicio. Les leía versículos, les recordaba historias de santos y mártires que habían desafiado las convenciones por una causa mayor. Pero mis palabras, a pesar de mi convicción, sonaban huecas frente a la realidad ineludible del odio que había manchado nuestro pueblo por generaciones. Era como intentar calmar un volcán en erupción con un vaso de agua bendita. Veía en su amor la única semilla de paz posible para nuestro pueblo. Una semilla diminuta, es cierto, casi invisible a simple vista, pero viva, con una voluntad de hierro para brotar. Si Mateo y Sofía lograban romper el ciclo, si su unión pudiera florecer y ser aceptada, quizás otros Rivera y Morales verían que la paz era posible, que el futuro no tenía por qué ser un eco del pasado, que el perdón era una opción real, no solo una palabra pronunciada en la homilía dominical que se olvidaba al salir por la puerta de la iglesia. Esa era mi esperanza más ferviente. El anhelo más profundo de mi ministerio en San Gregorio, el único bálsamo para mi alma fatigada. Pero también temía, oh, cuánto temía, que esa misma semilla fuera aplastada por el peso ineludible de la tradición y el rencor. Las raíces de ese odio eran profundas, retorcidas, ancladas en la tierra de nuestro pueblo como las viejas encinas, sus ramas secas estrangulando cualquier brote de vida nueva. Eran raíces que se nutrían de cada insulto, de cada daño, de cada muerte, de cada historia contada y recontada hasta convertirse en mito. Un amor tan tierno como el de Mateo y Sofía era como una brizna de hierba en medio de un incendio forestal que rugía bajo la superficie. Bastaría una chispa, un rumor malintencionado, una mirada indiscreta, para que todo se viniera abajo, para que la pequeña llama se extinguiera para siempre. Las tensiones en el pueblo eran una cuerda estirada hasta el límite, vibrando con cada viento de chisme o resentimiento que soplaba por las calles polvorientas. Los jóvenes Rivera y Morales se encontraban en las cantinas, en los campos donde trabajaban, en las veredas estrechas, y las miradas se torcían en desprecio, las palabras se afilaban como cuchillos, los desafíos eran constantes. Yo escuchaba los relatos en el confesionario, las quejas de unos y otros, las amenazas veladas que resonaban en la oscuridad de la madera. Mis sermones sobre la caridad cristiana caían en oídos sordos, o quizás en oídos que solo escuchaban lo que querían escuchar, filtrando la misericordia y aferrándose al resentimiento. El ataque a Mateo no fue solo un acto de violencia más en esa larga y triste guerra. No fue un simple pleito de borrachos o un arrebato de ira juvenil, un tropiezo ocasional en el camino de la vida. No, mis hermanos, fue mucho más profundo, mucho más cruel, mucho más calculado. Fue un intento deliberado, casi ritualista, de destruir esa frágil esperanza que había puesto en los hombros de dos jóvenes amantes. Fue un mensaje brutal, sangriento, enviado por la generación que no quería ceder su odio, por el rencor que no quería morir, por una tradición de venganza que se negaba a ser enterrada. Fue una puñalada no solo en el costado de Mateo, sino en el corazón mismo de la posibilidad de paz, en la esencia de lo que su amor representaba. Cuando vi la sangre de Mateo sobre el mármol de mi sacristía, no solo vi el dolor físico, vi la crueldad de un sistema que buscaba aniquilar cualquier brote de amor que desafiara su oscura hegemonía. Sentí la desesperación de saber que, quizás, había sido demasiado optimista, demasiado ingenuo al creer que el amor podía conquistar un odio tan antiguo. Que el diablo, como bien lo pensé en aquel momento, estaba ganando, sofocando la poca luz que había en medio de tanta oscuridad, reclamando su tributo de sangre y desolación. La sangre de Mateo no solo era un rastro carmesí que se extendía sobre el blanco del suelo, era el lamento mudo de una esperanza moribunda, la tinta con la que el odio escribía su victoria en el mismísimo santuario de Dios. Y yo, Padre Anselmo, me encontraba al borde del abismo de mi propia fe.
Mi corazón pastoral, oprimido por la certeza de que mis fuerzas humanas, mi limitada sabiduría y mi bien intencionado ministerio eran patéticamente insuficientes frente a la magnitud de ese odio. Mi fe se sentía pequeña y tambaleante, como una vela a punto de extinguirse con cada ráfaga de viento de la desesperación. Estaba claro que si algo iba a cambiar, no sería por mi mano ni por la de ningún hombre. Necesitábamos algo más grande, algo que trascendiera nuestra comprensión, algo que rompiera el ciclo de dolor que nosotros, en nuestra humanidad, éramos incapaces de romper. Necesitábamos un milagro. Y lo que sucedió después, mis hermanos, lo que mis ojos vieron en la quietud de esa noche, fue la respuesta. La noche del ataque a Mateo Rivera se había extendido por el pueblo como una mancha de tinta negra sobre un lienzo blanco, cubriendo cada rincón con la sombra de una nueva tragedia. El grito de Sofía, la desdicha que sus ojos me habían suplicado remediar, resonaba aún en los ecos silentes de la capilla, un lamento que parecía condenarnos a todos. Cuando la ambulancia partió en la oscuridad, llevándose consigo la frágil vida del muchacho hacia el hospital del municipio vecino, dejó detrás de sí no un vacío, sino un ambiente cargado, denso, como el plomo. El silencio de la gente al dispersarse no era de reverencia, sino de una expectación ominosa, el preludio a la tormenta que sabíamos se avecinaba. Los días que siguieron fueron un purgatorio de zozobra. Las noticias que llegaban del hospital eran como puñaladas lentas. Estable pero grave. No responde a los tratamientos. Sus posibilidades son mínimas. Cada parte médico era un eco del fatalismo que se apoderaba de los corazones en el pueblo. En las calles, los murmullos se hacían más densos, las miradas más esquivas, o peor aún, más desafiantes. Vi a los hombres de los Rivera, aquellos que de día eran labriegos de manos callosas y miradas francas, ahora se paseaban con un aire sombrío, las manos metidas en los bolsillos, pero con la sombra de lo que bien podían ser los mangos de los machetes bajo la tela, una sed de venganza que se destilaba en cada gesto. Sus ojos, antes capaces de sonreír con la cosecha o el bautizo de un nieto, se habían vuelto duros, pétreos, reflejando la misma hostilidad que se les había infligido. Del lado de los Morales, la situación no era menos tensa. Si bien no había habido una acusación formal, todos sabíamos que los hijos de doña Elena habían sido los perpetradores. Ellos, a su vez, vivían en una especie de paranoia defensiva. Sus casas se volvieron fortalezas. Sus reuniones en la plaza eran ahora breves y silenciosas, llenas de nerviosismo. Yo, padre Anselmo, sentía cómo el corazón se me oprimía con cada amanecer, y cada anochecer me encontraba más desprovisto de respuestas. Mis sermones se tornaban cada vez más desesperados. Mis palabras sobre el perdón y la misericordia parecían rebotar en paredes de piedra. Visitaba a ambas familias, por separado, en la intimidad de sus hogares, intentando sembrar una semilla de compasión en la tierra reseca de sus almas. Pero don Ricardo Rivera, con su rostro surcado por el dolor y la ira, me recibía con la misma frase, una y otra vez. Padre, mi hijo se muere por su odio. Esto no quedará así. Y doña Elena Morales, siempre con su rebozo cubriendo su cabello cano, me miraba con una expresión de desafío herido. Mis hijos solo se defendieron, padre. Ellos saben que los Rivera no les darán paz nunca. El abismo entre ellos se ensanchaba, amenazando con tragarse al pueblo entero. En esa encrucijada de dolor y rencor, cuando la fe de un pastor se siente más vulnerable que nunca, uno recurre a lo que le queda, la fe misma, pero la fe en lo que trasciende lo humano. La novena. Una novena, mis hermanos, es una súplica. 9 días de oración intensa, de penitencia y de peticiones a la Madre de Dios, a los santos, al mismo Señor, para implorar una gracia especial, un milagro, y en México, la madre a la que acudimos en los momentos más oscuros, en las encrucijadas más desesperadas, es Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es el consuelo, la ternura que se inclina sobre el sufrimiento de sus hijos, la que con su manto de estrellas cubrió a un pueblo entero y le dio esperanza. Fue un impulso. Una súplica que brotó de lo más profundo de mi ser agotado. Convocaría a una novena urgente, rogando no solo por la vida de Mateo, sino con la misma o mayor intensidad, por un milagro de paz en los corazones endurecidos de nuestra gente. Anuncié la novena después de la misa dominical, con la voz quebrada, mis ojos recorriendo los rostros de mi grey. Hermanos, les dije, el dolor nos consume, la división nos desgarra. Mateo Rivera se debate entre la vida y la muerte. No podemos permitir que su sangre sea el inicio de un ciclo de venganza. Recemos juntos como un solo pueblo a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para que interceda por la sanación de Mateo y, más importante aún, por la sanación de nuestras almas, de nuestro pueblo, para que la paz de Cristo reine entre nosotros. Vi las cabezas de los Rivera asentir con gravedad, sus ojos fijos en mí.
la promesa de su presencia en la novena. Y vi a los Morales, sus rostros tensos, pero la costumbre, la piedad inculcada desde la cuna, les obligaba a aceptar. La capilla se llenaría, lo sabía. Pero, ¿con qué espíritu? Esa era la pregunta que me taladraba el alma. La primera noche de la novena llegó envuelta en un aire pesado, casi táctil. El olor a incienso se mezclaba con el de las velas de cera de abeja, creando una atmósfera de solemnidad, pero una solemnidad teñida de luto. Las pocas bombillas amarillentas del techo y la luz parpadeante de las velas apenas disipaban las sombras en los rincones de la capilla, haciendo que el ambiente fuera más íntimo, pero también más opresivo. Observé desde el altar, antes de que el primer rezo rompiera el silencio. Los bancos, usualmente ocupados de forma indistinta, ahora estaban claramente divididos, como si una línea invisible de fuego ardiera a lo largo del pasillo central. A la izquierda, los Rivera y sus allegados, sus rostros marcados por la expectación, la pena y un velado resentimiento. A la derecha, los Morales y los suyos, una mezcla de desafío, miedo y un orgullo herido. Sus miradas se cruzaban como disparos silenciosos, esquivas, pero cargadas de significado, de vieja historia, de heridas abiertas y de otras que sangraban desde hacía generaciones. No había ni un solo abrazo, ni una sola palabra de consuelo entre ellos, ni un gesto de paz. Comenzamos el rosario. Mis labios recitaban las oraciones, mis manos sostenían el rosario de cuentas de madera que mi propia madre me había heredado. Pero mi corazón se sentía como un órgano solitario latiendo contra una pared de indiferencia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El murmullo de las respuestas se alzaba, pero era un murmullo tenso, desarticulado, carente de la armonía de una congregación unida en la fe. Sentía como cada Ave María se elevaba no como una plegaria unánime, sino como una colección de súplicas individuales, cada una con su propia agenda, su propio resentimiento encapsulado en el rezo. Las voces de los Rivera parecían pedir justicia, la de los Morales, clemencia. Nadie pedía perdón para el otro. En los días siguientes, la dinámica se mantuvo, inalterable, como si una fuerza invisible los mantuviera en su sitio, firmes en su división. Cada noche, la capilla se llenaba, era cierto, pero era una congregación rota, un cuerpo fracturado. Podía ver a don Ricardo Rivera, sentado en el primer banco de su lado, con su cabeza gacha, su rosario entre los dedos, pero su mandíbula apretada, sus ojos hundidos. Podía sentir la fuerza de su dolor como una presencia física, y sabía que ese dolor, sin la gracia del perdón, se transformaría en una venganza aún más virulenta. Del otro lado, doña Elena Morales, con su rebozo negro cubriendo su rostro, sus ojos a veces enrojecidos, pero su postura rígida, inquebrantable. Ella también rezaba, ferviente a su manera, pero sus oraciones parecían una armadura, una defensa contra el mundo exterior, una reafirmación de su postura, no una apertura a la reconciliación. Me esforzaba, mis hermanos, me esforzaba con todas mis fuerzas. Elegía lecturas que hablaban de la reconciliación, de la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, del mandato de amar al enemigo. Mis homilías se extendían más de lo habitual. Mi voz resonaba con la desesperación de un padre que ve a sus hijos pelear a muerte. Hermanos, les suplicaba, no podemos pretender que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano. ¿De qué sirve llenar esta casa de Dios con nuestros cuerpos, si nuestros corazones están llenos de veneno? ¿Acaso no podemos ver en el rostro de cada uno el rostro de Cristo? ¿No es Mateo un hijo de Dios, y los hijos de Elena también lo son? Todos somos hermanos en Cristo, hermanos en el dolor que nos embarga. Dejemos que el Espíritu Santo derrita el hielo de nuestros corazones, pero era como hablarle a un muro. Las cabezas se mantenían gachas, las miradas evitaban el contacto. Sentía el peso de su odio colectivo, denso y palpable, como una mortaja que cubría la capilla, ahogando cualquier atisbo de esperanza. La fe, esa llama que debía arder con fuerza en un pastor, en mí se sentía pequeña, casi impotente. Mi propia confianza en la capacidad de mis palabras, de mis ritos, de mi ministerio para tender puentes, se desmoronaba. ¿De qué servía toda mi experiencia, mis años de estudio teológico, mi vocación si no podía tocar esos corazones tan endurecidos? Cada noche, después del rosario y la homilía, el momento de la bendición con el Santísimo Sacramento se convertía en el punto álgido de mi angustia y de mi fe, o lo que quedaba de ella. Tomaba la custodia, ese recipiente de oro que guarda la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo mismo. Con manos que a veces temblaban, la elevaba por encima de mi cabeza, mostrando a Jesús Eucaristía a su pueblo. Las campanillas sonaban, tintineando en el silencio reverente, un silencio, por fin, casi genuino, y la gente se arrodillaba. En ese instante sagrado yo les presentaba a Cristo, la fuente de toda paz y amor, el que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.
Mis labios apenas podían pronunciar las palabras, mientras mis ojos se cerraban, intentando intentar creer que Él estaba ahí, presente, operando. Sentía la presencia de Cristo, no podía negarlo. Era una presencia que lo inundaba todo. Una oleada de amor y compasión que debía, por derecho divino, disipar toda oscuridad. Pero miraba de reojo los bancos divididos, a los Rivera y a los Morales, arrodillados, sí, pero con sus espaldas rígidas, sus hombros tensos, y el peso del odio que emanaba de ellos parecía, a mi juicio humano, incluso desafiar la misma presencia eucarística. Era como si el amor de Cristo se derramara sobre ellos, pero sus corazones fueran esponjas secas y endurecidas, incapaces de absorber la gracia, de empaparse de la paz. Me preguntaba en esos momentos de profunda introspección y desesperación si yo estaba fallando, si mi fe, quizás, no era lo suficientemente fuerte, si mi oración no era lo bastante pura. ¿Era yo el obstáculo? ¿Era mi propia impotencia la que impedía que la luz de Cristo penetrara en esas almas? Me sentía como un jardinero que riega con esmero, pero ve que la semilla no brota, que la tierra está muerta. Y en esos instantes, la certeza de que necesitábamos un milagro, no solo para Mateo, sino para el alma entera de nuestro pueblo, se volvía una convicción ineludible, una necesidad tan vital como el aire que respirábamos. Pero el milagro, en mi limitado entendimiento de entonces, parecía una fantasía lejana, una historia de otros tiempos, de otros santos, no de un humilde párroco en un pequeño pueblo de la Sierra Mexicana, al borde de la desesperación. Las noches de la novena se sucedieron, una tras otra, con la implacable monotonía de la desesperación. El brillo de la fe que aún ardía en mí se atenuaba con cada día que pasaba sin mejoría en Mateo, sin señal de ablandamiento en los corazones. Mis oraciones se habían vuelto menos formales, más un balbuceo del alma, una letanía de «Señor, ten piedad, Cristo, escúchanos», repetidas hasta el agotamiento. Me encontraba solo en la sacristía, despojándome de mis ornamentos, sintiendo el cansancio no solo físico, sino espiritual, que calaba hasta los huesos. La oscuridad que se había posado sobre mi pueblo parecía extenderse hasta mi propia alma. Los informes del hospital eran cada vez más desalentadores. Los médicos, con la voz resignada, hablaban de complicaciones, de una lucha que se está perdiendo. Mateo no reaccionaba. Su vida pendía de un hilo tan delgado que parecía invisible. Y con cada mala noticia, la tensión en el pueblo se hacía más palpable, más amenazante. Las reuniones de los hombres Rivera se tornaban más frecuentes, sus voces más bajas y sombrías. Escuchaba rumores de que ya no solo afilaban los machetes para la labranza, sino para el inevitable enfrentamiento. Los Morales, por su parte, se atrincheraban, esperando lo peor, cada uno convencido de que estaba en lo correcto, de que la culpa siempre recaía en el otro. En mi interior sentía un quiebre, una rendición. Mi voluntad de mediación, mi capacidad de encontrar palabras que pudieran apaciguar, se había agotado. Había dado todo lo que un hombre, un sacerdote, podía dar. Había puesto mi inteligencia, mi experiencia, mi corazón al servicio de Dios y de mi comunidad. Y había fallado. El odio era demasiado profundo, demasiado antiguo, demasiado arraigado. No había sermón, ni visita pastoral, ni rosario que pudiera desenterrar esas raíces venenosas. La fe, que debía ser mi ancla, mi faro, se sentía pequeña, casi impotente, como una vela a punto de extinguirse con cada ráfaga de viento de la desesperación. Era la misma frase que resonaba en mi mente, la que había pronunciado en el altar. Si algo iba a cambiar, no sería por mi mano, ni por la de ningún hombre. Necesitábamos algo más grande, algo que trascendiera nuestra comprensión, algo que rompiera el ciclo de dolor que nosotros, en nuestra humanidad, éramos incapaces de romper. Necesitábamos un milagro, pero en las profundidades de mi cansancio y mi desilusión, apenas podía discernir dónde buscarlo, cómo pedirlo, o si aún me quedaba la fuerza para creer que podía ocurrir. La novena, mi último recurso, estaba llegando a su fin, y el pueblo seguía tan dividido, tan herido, tan cerca del abismo como cuando todo comenzó. La sombra de la victoria del odio se cernía sobre nosotros, y mi alma de pastor se sentía desolada, sin más armas que mi propia, y ahora frágil, fe. La última noche de la novena se cernía sobre el pueblo, no solo como un manto fúnebre, sino como una mortaja de desesperación que sofocaba hasta el aliento. El aire dentro de la capilla, ya de por sí cargado con el rancio aroma del incienso, y la cera quemada, parecía más denso, más pesado, como si el dolor colectivo tuviera una sustancia que impedía respirar. Podía sentir el frío implacable del mármol calando desde mis rodillas hasta los huesos, un frío que se había vuelto una constante en mi sacerdocio en este pueblo, un reflejo del invierno en los corazones de mi gente, las velas en el altar, que en otras noches habían ardido con la promesa de la fe y la cercanía divina,
ahora parecían luchar con cada ráfaga invisible de aire, sus llamas parpadeantes ahogadas por la atmósfera opresiva. Sus titilaciones apenas lograban disipar las sombras que se alargaban en los rincones más profundos de la capilla, como si también la luz, divina o terrena, se hubiera rendido ante la magnitud de nuestra pena, ante el inexorable avance de la oscuridad. El murmullo de los rosarios, que durante 8 noches había sido el único bálsamo para nuestras almas heridas, se había extinguido esa noche, no con la paz habitual de una oración concluida, sino con un suspiro colectivo de agotamiento y resignación. Las palabras se habían vuelto huecas, incapaces de contener el torrente de amargura que inundaba cada corazón. Y entonces las noticias del hospital, traídas por un joven mensajero con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, golpearon a la comunidad no como un rayo, sino como el eco final de una campana de duelo. El muchacho, casi un niño, había entrado con pasos vacilantes, su voz apenas un hilo roto al pronunciar las palabras que ya todos temíamos. Los médicos, con la voz quebrada por la impotencia que solo los hombres de ciencia que han agotado su conocimiento pueden conocer, habían declarado que ya no había nada más que hacer por Mateo. Solo un milagro, habían susurrado, una frase que en otras circunstancias habría encendido una chispa de esperanza, la última llama antes de la rendición, pero que esa noche, en nuestra profunda oscuridad, sonaba más a una despedida piadosa, a un eufemismo cruel para la fatalidad inminente. Esa noticia fue el golpe final, el punto de quiebre. Los rostros de los feligreses se contorsionaron, no en lágrimas estruendosas, sino en una especie de mudez petrificada, una máscara de dolor que parecía haber sido tallada en piedra. La gente se levantó de sus bancas, arrastrando los pies con una lentitud que denotaba la pesadez de sus cuerpos y de sus almas, curvados bajo el peso de la noticia. Era un silencio pesado el que se instaló en la capilla, el tipo de silencio que sigue a una catástrofe demasiado grande para ser procesada por las palabras o las lágrimas, un silencio que grita sin sonido, un silencio que lo consume todo. Mis ojos, acostumbrados a leer en los gestos y las miradas el estado de mis ovejas, se posaron en doña Elena Morales. Su cabeza estaba agacha, su cabello blanco desordenado, y cruzó el pasillo central, el mismo pasillo que durante 30 años había funcionado como un abismo infranqueable entre las dos familias. Del otro lado, don Ricardo Rivera, rígido como una estatua de sal, evitó su mirada, su perfil tan duro como la piedra del altar. Sus rezos, durante toda la novena, habían sido como dos ríos paralelos que se negaban a encontrarse, un murmullo constante de agravios no expresados, y esa noche, el abismo entre ellos se había ensanchado aún más, hasta el punto de la indiferencia. La fe se había manifestado en la presencia de sus cuerpos en la capilla, en el acto mecánico de arrodillarse y persignarse, pero el verdadero milagro, el que yo había suplicado con cada fibra de mi ser, el milagro en sus corazones, la rendición del orgullo y el perdón, seguía sin brotar. Era como si el suelo del alma de este pueblo se hubiera endurecido, volviéndose estéril para cualquier semilla de paz que yo intentara plantar. Uno a uno, fueron saliendo. Cada paso resonaba en el vacío que dejaban, un eco que parecía amplificar mi propia sensación de soledad. Sus espaldas encorvadas, sus hombros caídos, eran como un cortejo fúnebre que no llevaba un ataúd, sino la esperanza. El último en irse fue el sacristán, un hombre viejo y fiel, cuyo rostro también reflejaba la pena de la comunidad. Con un movimiento pausado, casi ritual, apagó las últimas velas del altar, sumiéndonos casi por completo en la penumbra. Su «Que Dios lo acompañe, Padre», sonó más a una encomienda al último soldado en pie, a un deseo desesperado de que al menos yo, su pastor, no me derrumbara también. Cerró la pesada puerta de roble detrás de sí, y el sonido reverberó, sellando el silencio. Me quedé solo. Solo con el eco de sus pasos aún vibrando en el aire enrarecido, con el aroma rancio del incienso y la cera quemada que se aferraba a la atmósfera, y con el frío que empezaba a calar desde el mármol del piso hasta mis huesos. Una sensación que me recordaba mi propia fragilidad. Me encontraba de rodillas ante el sagrario, mi refugio más íntimo, el corazón latente de nuestra fe, el lugar donde el Santísimo Sacramento reposaba en su custodia. Pero esa noche, incluso la presencia eucarística de Cristo se sentía lejana, velada por una densa niebla de desilusión que venía de mi propio corazón, una niebla que me envolvía y me impedía ver la luz. Mi cuerpo estaba rendido, mis rodillas doloridas hasta el entumecimiento después de tantas horas de súplica. Mi espíritu, sin embargo, estaba lacerado por algo más profundo que el cansancio físico, la impotencia. Miré el pequeño tabernáculo dorado, esa pequeña puerta al misterio de la fe. La llama perpetua que anunciaba la presencia de Cristo temblaba apenas, un punto rojizo en la oscuridad. En ese titilar incierto vi mi propia fe, frágil, asediada, a punto de extinguirse. Me sentía derrotado.
un pastor inútil, el artífice de una novena que no había traído la paz ni la sanación, sino que había acentuado aún más la división y la desesperanza. ¿De qué servían mis sermones sobre el perdón, mis ruegos por la unidad, mis sacrificios personales, si la guerra sorda seguía cobrándose vidas, y ahora la vida de un joven inocente, que solo había osado amar? Mateo y Sofía, sus encuentros furtivos en el confesionario, sus promesas susurradas de un futuro que ahora se desvanecía en la oscuridad del hospital. Su amor había sido mi última, mi más preciada esperanza, y ahora incluso esa esperanza estaba muriendo. Mis hombros se encorvaron, no solo por el peso de mi sotana, ni por el dolor físico de mis rodillas, sino por la carga inconmensurable de todas las almas que me habían sido encomendadas, almas que yo sentía que había fallado en proteger, en guiar hacia la luz. Sentí el peso de cada disputa, de cada lágrima derramada por el odio, de cada vida truncada por la venganza. Y entonces las lágrimas vinieron. No fueron las lágrimas silenciosas y dignas que un sacerdote, acostumbrado a la compasión y a la fortaleza, suele derramar en la soledad de la oración, esas lágrimas contenidas que buscan consuelo en la quietud. Fueron sollozos que me sacudieron de pies a cabeza, que me hicieron temblar con una intensidad que no creía posible. Rasgaron el silencio de la capilla con su cruda, indómita desesperación. Lloré por Mateo, por su juventud truncada, por la injusticia de su destino. Lloré por Sofía, por el dolor que la consumiría, por el futuro que le había sido arrebatado. Lloré por don Ricardo y doña Elena, por la ceguera de sus corazones, por la obstinación que los mantenía encadenados al pasado. Lloré por el pueblo entero, por la profanación de la capilla, por la obstinación de los corazones, por la crueldad del odio que parecía haber triunfado. Lloré por mí mismo, por mi fe que se sentía tan pequeña, tan insignificante frente a la avalancha de la desesperanza. Mis manos se aferraron al frío metal del sagrario, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarme en ese naufragio de mi espíritu. En medio de ese quebranto, en esa profunda quiebra que me había reducido a mi esencia más vulnerable, me di cuenta de algo fundamental. Mis oraciones, hasta ese momento, habían sido estructuradas, formales, buscando las palabras correctas, las fórmulas adecuadas. Había rogado, sí, pero aún había en ellas un vestigio de mi propia voluntad, de mi propio esfuerzo por manipular, de alguna manera, la voluntad divina, por convencer a Dios con mis argumentos. Había creído que mis palabras, mi intelecto, mi devoción, eran suficientes para mover su mano. Ahora ya no tenía palabras, había agotado todo mi repertorio de súplicas y argumentos. Me quedé sin voz, sin fuerzas, sin dignidad sacerdotal que mantener. Me quedé en la más absoluta desnudez de mi ser, un alma despojada de todo artificio. Y fue entonces cuando abandoné toda formalidad. Simplemente le hablé a Dios, no con frases elevadas ni con oraciones aprendidas de memoria, sino con la voz rota de un niño perdido que llama a su padre en la oscuridad, con una honestidad brutal que nunca antes me había permitido expresar. Dios mío, empecé, la voz apenas un susurro rasgado por el llanto y el temblor de mi cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde estás? ¿No ves lo que nos está pasando? ¿No escuchas el clamor de este pueblo que se desgarra a sí mismo? He intentado, Padre. Dios sabe que he intentado. He predicado tu palabra desde este púlpito hasta que mi garganta se ha secado. He rogado por el perdón. He suplicado por la paz en cada confesionario, en cada visita a los enfermos, en cada conversación en la plaza. He puesto mi vida, mi tiempo, mi poca sabiduría al servicio de tu rebaño. Pero estoy agotado, Padre. Estoy solo. Mis lágrimas volvieron a brotar, más copiosas, lavando el rostro de mi alma, arrastrando consigo años de contención y de una fe que, en su esencia, había sido demasiado mía, demasiado dependiente de mi propio esfuerzo. Ya no sé qué más hacer. Mis sermones son ceniza en el viento, sin eco en los corazones endurecidos. Mis esfuerzos son una gota de agua en el desierto, incapaces de apaciguar la sed de venganza. Ellos no me escuchan, Padre. No escuchan la voz de su pastor. Solo escuchan el eco de un odio antiguo, el susurro de la venganza que les ha envenenado el alma por generaciones, que ha arraigado tan profundamente que parece imposible de arrancar. Sentí el frío del mármol bajo mis manos, la áspera textura de mi sotana contra mi piel. Era la noche más oscura de mi sacerdocio, quizá de toda mi vida. Mateo se está muriendo, Padre. Un muchacho que solo buscaba amar, que soñaba con romper las cadenas del rencor. ¿Vamos a dejar que el odio se lo lleve también? Que se lleve la última chispa de esperanza que teníamos en este lugar, la única posibilidad de un futuro diferente. Su muerte no será solo el fin de una vida, Padre.
Será el fin de la fe de este pueblo en la posibilidad del perdón, la victoria final de la oscuridad sobre la luz. Mis sollozos se hicieron más fuertes, incontrolables, resonando en la vasta soledad de la capilla. Me incliné aún más, pegando mi frente al frío metal del sagrario, como si al hacerlo pudiera acercarme un poco más a la presencia que contenía, a la fuente de todo consuelo. «Te lo ofrezco todo, Padre», dije, y cada palabra era una punzada de verdad que brotaba de lo más profundo de mi ser. Una verdad dolorosa y liberadora a la vez. Mi sacerdocio, con todos mis años de servicio, de estudio, de sacrificio, mi vida, esta existencia que me has dado, mi alma, el aliento mismo de mi ser, todo lo que soy, lo que tengo, lo que alguna vez creí ser, mis años de formación, mis votos de obediencia, mi servicio incansable, lo que sea que tenga valor a tus ojos, te lo entrego, te lo ofrezco a cambio de que tu paz descienda sobre mi gente. Que tu luz, la que yo ya no puedo encender en sus corazones, ilumine este pueblo. No era una negociación, no era un trueque, era una rendición total, una capitulación sin condiciones ante la magnitud de la tarea y la pequeñez de mis fuerzas, una confesión de mi absoluta incapacidad. Había llegado al final de mis propios recursos, al abismo de mi propia limitación humana. Había agotado mis fuerzas físicas, mi intelecto, mi voluntad. No tenía nada más que ofrecer que mi propio vacío, mi propia nada. Era el humillante pero necesario reconocimiento de que, en mi humanidad, no había más que hacer. «Haz tú, Padre», susurré, las palabras casi inaudibles, ahogadas por el llanto pero llenas de una convicción nueva. «Toma el control. Si Mateo debe vivir, que sea por tu gracia, no por mi ruego imperfecto. Si este pueblo debe sanar, que sea por tu poder, no por el mío. Yo ya no puedo. No sé cómo. No tengo las herramientas. No tengo la fuerza». Sentí una extraña ligereza en mi corazón al pronunciar esas palabras. No era euforia, sino el alivio que precede a la aceptación, la calma profunda que surge cuando uno se suelta por completo. Había soltado el control, la abrumadora responsabilidad que me había agobiado, el peso de mi propio ego y de mi orgullo sacerdotal. Había reconocido mi pequeñez frente a la magnitud del mal, mi fragilidad ante la indiferencia de los hombres. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, de entrega incondicional, ya no era el padre Anselmo, el párroco con sus consejos y sus sermones, el hombre que creía poder solucionar los problemas de su comunidad. Era simplemente un alma cansada, despojada de todo artificio ante su Creador. Era una súplica desesperada, no por un favor condicionado, sino por una intervención divina que trascendiera todo lo que yo, en mi humanidad limitada, pudiera concebir o lograr. El silencio en la capilla se hizo aún más profundo, si cabe. Ya no había ruido de mis sollozos. Solo el eco de la oración más pura que jamás había brotado de mis labios, una oración sin palabras, solo con el aliento de mi alma. Había vaciado mi ser, y en ese vacío, por primera vez en muchas noches, no sentí desesperación, sino una quietud extraña, una expectación silenciosa. Había entregado todo, y en esa entrega había abierto un espacio para Él, un espacio para lo imposible, un espacio para el milagro, y en esa quietud esperé, sin saber qué, sin esperar nada en particular. Solo con la certeza de haber hecho lo único que me quedaba, confiar ciegamente en que donde mi fuerza terminaba, la suya, infinita y misericordiosa, comenzaría. El silencio en la capilla se hizo aún más profundo, si cabe. Ya no había ruido de mis sollozos, solo el eco de la oración más pura que jamás había brotado de mis labios. Una oración sin palabras, solo con el aliento de mi alma. Había vaciado mi ser, y en ese vacío, por primera vez en muchas noches, no sentí desesperación, sino una quietud extraña, una expectación silenciosa. Había entregado todo, y en esa entrega había abierto un espacio para Él, un espacio para lo imposible, un espacio para el milagro, y en esa quietud, esperé, sin saber qué, sin esperar nada en particular, solo con la certeza de haber hecho lo único que me quedaba, confiar ciegamente en que donde mi fuerza terminaba, la suya, infinita y misericordiosa, comenzaría. Y entonces, en el instante preciso en que aquella súplica muda se extinguió por completo en la penumbra y el aire quieto de la capilla, ocurrió. No hubo truenos que desgarraran la noche, ni ráfagas de viento que hicieran temblar los viejos candeleros de bronce. No hubo fanfarrias celestiales que anunciaran la llegada de lo divino, ni siquiera un suave murmullo que rompiera la delicada quietud. Fue, en cambio, una quietud aún más profunda, casi antinatural, la que precedió y acompañó el inicio de lo incomprensible. Una calma que se hundió en los huesos, que acalló el último tic-tac del reloj de mi alma y preparó el escenario para un portento que borraría para siempre las fronteras de mi entendimiento.
Mis ojos, acostumbrados a la penumbra apenas rota por la luz del sagrario, se aferraron a un punto. Desde la alta vidriera central de la capilla, aquella que representaba a la Santísima Trinidad con sus colores desvaídos por el tiempo, una luz comenzó a filtrarse. No era la luz tímida de la luna, plateada y fría, que a veces se colaba por los arcos. No era el fulgor distante de las estrellas, disperso y parpadeante. Era una luz diferente, absolutamente inédita para mis sentidos. Una luz dorada, sí, como el oro fundido, pero no estática. Era cálida, una tibieza que no emanaba calor físico, sino una especie de benevolencia que acariciaba el aire. Y lo más asombroso, estaba viva, pulsaba, vibraba con una energía contenida, una presencia palpable que se movía con intencionalidad. Comenzó a descender, lentamente, con una cadencia mesurada que me hizo pensar que tenía peso y sustancia. No caía como un rayo, ni se esparcía como el humo. Se deslizaba con la solemnidad de un velo divino que se desprendía de lo alto, congregándose poco a poco en el espacio justo sobre el altar. No flotaba, sino que se solidificaba, se compactaba, reuniendo sus hebras doradas como si se tratara de un material maleable que un artista invisible modelaba con infinitud paciencia. Mis ojos no podían apartarse de ella, ni mi mente procesar lo que veían. Era tan real, tan física en su luminosidad, que sentía que podía extender la mano y tocarla, aunque sabía que era intocable, incomprensible. A medida que la luz se concentraba, se arremolinó sobre sí misma. Giraba suavemente, como un torbellino de partículas doradas que danzaban en el aire, condensándose en un punto focal. Y mientras giraba, empezó a tomar forma. No una forma precisa, no con la nitidez de un hombre o una mujer, pero sí una silueta vagamente humana. Una figura etérea, alta y esbelta, de pura luminiscencia. No tenía rostro ni rasgos definidos que mis ojos pudieran reconocer. No había ojos, ni boca, ni cabello. Nada que identificara una identidad terrenal. Era una forma hecha de luz, una efigie de oro puro y vibrante que parecía respirar. Pero a pesar de la ausencia de rasgos, la figura irradiaba. ¡Oh, cómo irradiaba! De ella emanaba una autoridad tan vasta y serena que llenó cada rincón de la capilla, silenciando hasta el último murmullo de mi propia existencia. Y con esa autoridad, una paz inefable, una quietud que no era la ausencia de ruido, sino la plenitud de toda armonía. Una paz que no solo llegó a mis oídos o a mi mente, sino que caló hasta mis huesos, hasta la médula de mi ser. Sentí cada fibra de mi cuerpo y de mi alma relajarse, soltar el peso de todas las preocupaciones, de todos los miedos, de todas las batallas perdidas. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que promete la Escritura, pero que jamás había creído experimentar de manera tan absoluta y sobrecogedora. En ese momento no sentí miedo, ni una pizca de terror ante lo desconocido, ni la ansiedad que a menudo acompaña lo sobrenatural. Lo que sentí fue un asombro reverencial tan profundo, tan absoluto, que me puso de rodillas sin que mediara mi voluntad. Caí de bruces sobre el frío mármol, no por debilidad, sino por un instinto incontrolable de adoración, de profunda humildad ante una majestad tan pura. Mi frente se posó sobre el lugar donde la sangre de Mateo se había derramado días atrás, y en ese acto, sentí una conexión indescriptible entre la herida de mi pueblo y la gracia que ahora descendía. Y en medio de ese asombro, en la quietud de mi postración, supe con una certeza que trascendía toda razón, toda lógica, toda enseñanza teológica que había estudiado en el seminario. Era una verdad infusa, una revelación directa al corazón. Yo estaba en la presencia de un mensajero de Dios. Estaba viendo un ángel, un ser de luz, una voluntad divina manifestada, no para castigar o para exigir, sino para traer lo que mi alma había suplicado con desesperación, la intervención del cielo en la noche más oscura de mi fe y de mi pueblo. Mis labios se movieron sin sonido, articulando un amén, que no era una respuesta, sino una entrega total a lo incomprensiblemente glorioso. El vacío que había abierto con mi rendición se había llenado, y no con lo que yo esperaba, sino con algo mucho más grande, más puro, más divino de lo que mi humilde mente sacerdotal jamás habría podido imaginar. La luz no era solo luz, era la respuesta encarnada, el milagro que nacía en el corazón de la desesperación. No hubo voz que resonara entre los muros centenarios de la capilla. No hubo trueno, ni el estrépito de una revelación apocalíptica. La luz, ese ser luminoso que se había congregado sobre el altar, no pronunció palabra alguna, no le hizo falta. Su sola presencia era el mensaje, una elocuencia que trascendía todo lenguaje humano. Era como si el amor mismo se hubiera hecho forma y sustancia, y desde su centro, una quietud que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable, comenzó a expandirse.
Sentí como esa paz inefable me envolvía, disolviendo el nudo de angustia que oprimía mi pecho, el cansancio que pesaba en mis huesos. Mis lágrimas, secas ya en mis mejillas, fueron sustituidas por una serenidad profunda, casi infantil. No era una paz que adormeciera, sino una que despertaba el alma a una verdad más grande. Y esa ola, apenas perceptible para los sentidos físicos, se derramó más allá de los muros de cal y canto de la capilla. Fue como una marea invisible, un hálito divino que se deslizó por las calles empedradas, ascendió por las laderas de la sierra y se filtró en cada hogar de nuestro pueblo dormido. Pude sentirlo, no con mis oídos ni con mis ojos, sino con una percepción que se había agudizado en la rendición de mi fe. Sentí como el odio, la ira enquistada, el miedo agazapado en los rincones del corazón de mi gente, se disolvían como la niebla al sol naciente. Las amarras invisibles del rencor, del resentimiento que había atenazado a mi comunidad por generaciones, se desataban, se hacían polvo. Los espíritus atormentados, aquellos que habían heredado el evangelio de la venganza, encontraron una tregua inesperada, un descanso que no habían pedido, pero que el cielo les ofrecía. Las espadas internas se envainaron. Los gritos de hace un siglo se silenciaron, y por un instante eterno, el pueblo respiró en paz. Inocencia. Mientras aquí, en la capilla, yo era testigo de lo inefable. A muchos kilómetros de distancia, en el frío aséptico de un hospital, otro milagro, tan tangible como el aire que respiramos, se desplegaba. Mateo Rivera, el joven cuyo aliento se escapaba por una herida de odio, yacía inerte. Pero justo en el instante en que la ola de paz barría nuestro pueblo, los monitores que con tanto celo vigilaban su frágil vida, de repente, se estabilizaron. La línea que hasta entonces había danzado al borde del abismo, trazó una melodía rítmica y firme, y sus ojos, esos ojos jóvenes que tanto amor habían prometido a Sofía, se abrieron lentamente. No había confusión en su mirada, sino una quietud, una comprensión profunda, como si un velo se hubiera descorrido. Y en los hogares sumidos aún en la oscuridad de la noche, don Ricardo Rivera y doña Elena Morales, encarnaciones vivientes del viejo rencor, sintieron un tirón, un llamado que no podían explicar. No era un pensamiento, no era una decisión consciente, era un impulso primal, irresistible, que les movió de sus camas, les vistió con prisa y les llevó a la puerta de sus casas. Sus pasos, antes guiados por la testarudez y la rutina de la venganza, ahora eran los de peregrinos inciertos, atraídos por una fuerza invisible hacia un punto común, la capilla. Caminaron en el silencio profundo de la madrugada. Don Ricardo, con el rostro surcado por años de dureza, sentía como una punzada en su corazón se suavizaba. Doña Elena, la matriarca cuya piedad no le alcanzaba para perdonar, sintió como el puño que apretaba su alma se abría. La luz de la luna, apenas un susurro de plata, iluminaba el camino, y se encontraron, justo en la entrada de la capilla, en el umbral de la casa de Dios, en el mismo instante en que la luz dorada y viva sobre el altar comenzaba a desvanecerse, a reabsorberse en el éter de donde había venido. Se detuvieron, uno frente al otro, bajo el dintel de madera gastada. El último resplandor del ángel se diluía en el aire, pero su eco llenaba el espacio, infundía el ambiente. Se miraron. Y en ese instante, en esa confrontación silenciosa que se negaba a ser un choque, ocurrió la parte más íntima y poderosa del milagro. La cortina de la ira, del agravio ancestral, de las generaciones de muertos y de heridas abiertas, se rasgó. Y a través de ella, por primera vez en 30 años, se vieron. No vieron al enemigo, al que había usurpado tierras, al que había derramado sangre, al que había profanado el honor familiar. Vieron a otro ser humano. Vieron a un vecino, cansado y con los hombros cargados por la vida. Vieron a un hermano, una hermana en la fe, cuya existencia estaba tan ligada a la suya como las raíces de dos árboles que crecen demasiado cerca. No hubo palabras. No las hubo porque no hacían falta. Sus ojos, antes llenos de resentimiento, ahora reflejaban algo nuevo, algo frágil y precioso. Una comprensión, un atisbo de la humanidad compartida. El milagro no había sido un espectáculo de fuegos artificiales celestiales, un despliegue de poder divino para que la gente creyera por la fuerza. Había sido una sanación interior, colectiva, sutil como el rocío de la mañana, pero tan transformadora como un rayo que parte la noche. El cielo había escuchado, no a mi oración formal, sino a la rendición de mi espíritu, y había descendido a tocar el corazón de mi pueblo. La paz había llegado, no como un dictado, sino como una ofrenda. La luz se fue,
desvaneciéndose tan suavemente como había llegado, dejando tras de sí no un vacío, sino una plenitud que saturaba cada rincón de la capilla. Fue como el final de un sueño vívido al despertar, donde la memoria de la visión es más real que el día que irrumpe por la ventana. Pero este sueño no se disiparía con el amanecer. Su efecto, la paz inefable que había descendido sobre el pueblo, permanecía tejida en el aire, en el silencio, en el corazón de cada persona. Aquella noche, don Ricardo Rivera y doña Elena Morales regresaron a sus hogares, no para dormir con el peso del odio, sino para reposar bajo el manto de una quietud desconocida. Algo había cambiado irreversiblemente dentro de ellos. Un endurecimiento que había durado décadas se había disuelto, dejando al descubierto una vulnerabilidad y una capacidad de compasión que creían perdidas. Al día siguiente, la noticia de la recuperación milagrosa de Mateo se esparció como pólvora bendita por el pueblo. Había despertado, estable, fuera de peligro, con una claridad en los ojos que los médicos no podían explicar. Pero aquí, en el pueblo, yo sabía la razón. Esa mañana la capilla no necesitó convocatoria. La gente acudió no por obligación, sino por una necesidad profunda de compartir lo que intuían que había ocurrido. Las bancas se llenaron, pero esta vez no había un pasillo infranqueable de animosidad. Rivera y Morales se sentaron, por primera vez en mi memoria, mezclados, sus hombros casi rozándose, sus rostros marcados por la noche que les había robado el sueño, pero también les había devuelto la esperanza. Entonces, sucedió. Don Ricardo, el hombre de piedra, se levantó lentamente. Sus ojos, ahora humedecidos, buscaron a doña Elena, y ella, con un gesto tembloroso, se puso de pie también. Se encontraron frente al altar, bajo el sagrario donde horas antes había descendido la luz. No hubo grandes discursos, solo palabras sencillas, rotas por el llanto y el remordimiento. «Elena», susurró don Ricardo, «perdónanos, por favor». «Perdóname». Doña Elena asintió, las lágrimas ya resbalando por sus mejillas. «Ricardo, el rencor nos consumió a todos. Yo también te pido perdón». Se abrazaron. Un abrazo torpe al principio, luego firme y liberador, mientras los sollozos de la congregación llenaban el espacio. Lágrimas de alivio, de redención. Mateo y Sofía, por fin libres de la sombra del odio, se convirtieron en el símbolo viviente de nuestra nueva paz. Su amor, antes clandestino y prohibido, ahora era celebrado, bendecido. Se casaron un año después en esa misma capilla, y sus hijos, que hoy corren por el atrio, llevan apellidos de ambas familias, un recordatorio tangible de que la vida puede surgir de las cenizas de la discordia. La mancha de sangre sobre el mármol, la que Mateo había dejado al arrastrarse hacia el altar, nunca pudo quitarse del todo. Los esfuerzos con químicos y cepillos solo lograron atenuarla, dejando una sombra pálida, casi imperceptible, como una herida que ha cicatrizado pero cuya marca aún se vislumbra bajo la piel. Al principio, algunos sugirieron reemplazar la baldosa, borrar el recuerdo de la profanación. Pero yo me opuse. Decidí no hacerlo. Ahora, esa cicatriz en el suelo de la casa de Dios no nos recuerda el odio que nos dividió, ni la violencia que profanó su santuario. No. Ahora, esa marca pálida nos habla de algo mucho más grande. Nos recuerda el milagro que nos unió. Nos susurra que incluso en la noche más oscura, cuando la violencia parece triunfar, cuando la fe de un sacerdote se quiebra en un sollozo de desesperación y la esperanza parece una mentira, el cielo está escuchando. Y a veces, cuando la oración no es más que una pura entrega, un abandono total de la propia voluntad para que Él tome el control, la luz desciende. Desciende para mostrar el camino de regreso a casa, a la unidad, a la paz que solo Él puede dar. Es la cicatriz de la gracia, el testimonio eterno de que Dios nunca abandona a sus hijos.